Buenos días, un feliz sábado para todos. Con unos cuantos nos hemos podido saludar personalmente, con el resto lo haremos afuera. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, ojalá que sí. Si podemos estar aquí en la casa de Dios, es una bendición, es un privilegio. Y yo quiero agradecer en primer lugar a Dios por las actividades tan variadas y tantas que la iglesia localmente de Avellaneda tiene. Qué lindo que todos los sábados que me toca estar, poder ver cómo la iglesia en diferentes ministerios siempre está trabajando en beneficio de otros, ¿sí? Muchas de las actividades que se organizan son para servir a las personas que todavía no son parte de nuestra comunidad, que todavía no conocen a Jesús. Pero ¿saben qué? En ese proceso, los más beneficiados somos nosotros, porque crecemos, ¿sí? Nos desarrollamos, servimos cada vez mejor a Dios y eso nos da cada vez más alegría, nos llena, nos completa, ¿sí? Y quizás hoy, de manera personal, quiero agradecer a Dios, porque saben ustedes, en este lugar, no en este púlpito porque ya lo cambiaron, pero cuando yo tenía 14 años, vamos a hacer cuenta, hace 38 años, prediqué mi primer sermón acá. Muchos de ustedes saben que esta fue la iglesia de mi infancia, donde yo nací y crecí y estuve hasta los 18 años. Y Dios me dio la bendición de aprender muchas cosas aquí. Y la verdad que lo llevo en el corazón. Por eso, para mí es más que especial hoy estar acá con ustedes. ¿Cómo está la fe de cada uno de nosotros? ¿Es fácil conservar la fe hoy en día? En un mundo tan secularizado, tan complicado, con tantas cosas que nos bombardean por tantos lados. Cuando los discípulos estaban con Jesús, le dijeron: Señor, aumentanos la fe. ¿Sentimos nosotros eso mismo, la necesidad de que Dios aumente nuestra fe? ¿O estamos cómodos así como estamos, no queremos más? No, ojalá que tengamos ese deseo, ¿no? Y hay otro versículo conocido que está en Hebreos 11:1. Creo que lo podríamos repetir muchos de nosotros de memoria, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta última parte, esta última frase dice, la convicción de lo que no se ve, nos muestra que nosotros tenemos que ejercer fe en lo que vemos o en lo que no vemos. Necesitamos ejercer fe en lo que no vemos. Por eso a veces se nos complica tanto, por eso a veces sentimos que nuestra fe flaquea, porque tenemos que estar creyendo, confiando en algo que no hemos visto. Solamente lo espero con confianza, pero esa confianza a veces se ve debilitada. Y entonces, ¿cómo hacer para que esa fe se fortalezca, crezca, aumente, como pidieron los discípulos? Bueno, creo que una de las formas como podemos hacer que la fe aumente, sabemos que la fe proviene de Dios y el oír la palabra de Dios, es tratar de ver aquello que no vemos. Tratar de poner en nuestra mirada aquello en lo que tenemos fe, en lo que decimos tener fe, pero que no lo vemos. ¿Y en qué sería entonces? Fe en, díganme ustedes, en Dios. Fe en Jesús. Fe en, ¿cómo? En el Espíritu Santo. ¿Qué más no vemos y creemos? En su reino, amén, en su venida. Tantas cosas que no vemos todavía, pero las tenemos que contemplar por fe. Por eso es bueno que en nuestro ejercicio espiritual tratemos de poner delante de nuestra vista, de nuestra mirada, estas cosas que físicamente no las vemos y por fe tenemos que verlas. Entonces vamos hoy, en esta mañana, a dedicar este tiempo del sermón a tratar de contemplar juntos a Dios. ¿Y qué pasa cuando juntos tratamos de ver a Dios? Cuando vemos su belleza, su majestuosidad, su grandiosidad, su poder y sus tantas otras cosas que podríamos mencionar. ¿Qué produce eso en nosotros?
una respuesta de, si alguien leyó el título del sermón, que es el mismo de la escuela sabática de esta semana, adoración, exactamente. Cuando tenemos una visión de Dios, cuando lo vemos en los diferentes aspectos de su carácter, de su majestuosidad, la respuesta natural va a ser de adorarlo, ¿sí? De admirarnos ante su grandiosidad, su belleza y todo esto que hemos mencionado. Así que este va a ser el tema de nuestra mañana, la adoración, desde otro aspecto diferente al que tratamos en la escuela sabática, pero sí que tienen cosas en común. Si decimos adoración, ¿qué versículos se les vienen a ustedes a la cabeza? A ver, hoy el sermón, si bien yo estoy hablando, voy a seguir hablando, me gustaría que podamos participar un poco, ¿sí? ¿Qué versículos se les vienen a la cabeza, si alguien quiere compartirlo a viva voz, cuando decimos adoración? Levantando la mano, de a uno. Ama a Dios sobre todas las cosas. Bien, relaciona la adoración con el amor a Dios. Ahí ya se me adelantaron. ¿Llegan a ver la letra? Pero antes de leer ahí, uno o dos más de ustedes que comparta qué versículo se le viene a la mente cuando hablamos de adorar a Dios. Sí. Perfecto, ¿la escucharon? Los salmos, dice la hermana, hablan mucho de Dios como creador y por eso Él merece nuestra adoración. Muy bien, ¿uno más? ¿Alguno más? Sí. Juan 4:21, ¿quiere decirlo? Amén. Dios es espíritu y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Tengo aquí, entonces, si ponemos el power, algunos versículos que también son hermosos. Hay miles de versículos en la Biblia, como bien dijeron, en los Salmos hay un montón, pero hay otros ejemplos que pusimos hoy acá. Después vamos a decir en cuál nos vamos a enfocar hoy. ¿Llegan a leerse la letra? Bueno, algún voluntario que lo lea en voz alta para todos. Amén. Perfecto. Hay desparramados y escondidos, metidos por toda la Biblia, versículos de alabanza. Acá tenemos otro. ¿Quién lo puede leer? Ok, al final me di cuenta quién lo estaba leyendo. Bien, todos lo pueden leer en su mente también y escuchar, ¿no? Vamos con otro. Así estamos alabando a Dios al decir estas palabras que están registradas en la Biblia de alabanza. Levante la mano, por favor, ¿quién se anima a leerlo? Natalie. Muy bien, vayamos meditando en esto. Quiero que juntos tengamos hoy a la mañana una experiencia de adoración. Vamos con otro, a ver si me avanza, no me avanza. Ahí estamos. A ver, ¿quién puede leerlo? Perfecto, estamos buscando versículos de diferentes libros de la Biblia, ¿no? Escenas de alabanza, de adoración. Muchas gracias. Vamos con dos más. A ver, ahí está. ¿Se llega a leer? Ahora lo veo chiquito, en mi casa lo veía grande. A ver, ¿quién lo puede leer? Sí, por favor. Muy bien, están escondidos en muchas historias de la Biblia estos versículos de alabanza. Y vamos con uno más, a ver, ¿llega a verse? Sí, a ver, ya que dijeron que sí. Sí, Tommy.
Amén. ¿Se dan cuenta cuántas formas diferentes los diferentes autores de la Biblia expresaron su alabanza a Dios? Quizás estas palabras reflejan nuestro sentir, algunas mejor que otras, ¿no? Pero todos tenemos que buscar esa experiencia de adoración genuina desde lo profundo de nuestro corazón. Muy bien, hay un versículo que a mí siempre me sonó a pura alabanza, y es este que está en el Salmo 24. Y dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Este Salmo 24 canta esta alabanza a Dios, y a mí me llamaba la atención. ¿Cómo puede ser que alguien le hable a una puerta? Que la puerta tenga cabeza, que la tiene que levantar. No entendía cuando era chica este versículo, no me terminaba de cerrar. Y entonces, aprendiendo a estudiar, descubrí que podía leer versículos en otras versiones. Fíjense lo que dice la Nueva Versión Internacional en este mismo versículo. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de Gloria. Y otra versión más: ábranse puertas eternas, quédense abiertas de par en par, y entrará el Rey de la Gloria. Esa es la versión Dios habla hoy. ¿Saben quién escribió estas palabras de este salmo? Uno de los autores que más salmos hizo. ¿Quién? Exactamente, el rey David. El rey David es el autor de este salmo. Ahora después vamos a leer más versículos. Y el contexto, el momento en el que él lo compuso fue cuando él decidió traer de vuelta el arca de Dios, el arca del pacto, la que estaba en el santuario del desierto, traerla por primera vez a Jerusalén. ¿Por qué? Porque él estaba en sus primeros años de reinado. Y vamos a ubicarnos un poquito en la historia de David. ¿Recuerdan quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Saúl tuvo contacto con David, lo persiguió, se enojó. Cuando Saúl muere, entonces, en ese momento, David es coronado rey en Hebrón, la ciudad de Hebrón. Si mal no recuerdo, tengo aquí un mapita que no se va a ver mucho, pero en ese círculo rojo que apareció, ¿lo ven? Esa es la ciudad de Hebrón, ¿sí? Pero fue coronado rey allí solamente por la tribu de Judá. El resto de las tribus estaban todavía en conflicto con algunos de los hijos de Saúl y sus líderes del combate, los jefes militares. Bueno, idas y venidas, idas y vueltas. Así que por 7 años y medio, más o menos, David reinó solamente en Hebrón. Después de ese tiempo, finalmente el resto de las tribus de Israel acepta a David como rey. Entonces ya tiene paz de puertas adentro con su pueblo, y decide conquistar una ciudad, la ciudad de Jebús, donde estaban los jebuseos. Y esta ciudad tenía el nombre también de Jerusalén. Entonces se prepara para atacar la ciudad, y los jebuseos, que eran descendientes de cananeos, se le burlan y le dicen: no, vos no vas a poder, porque ellos confiaban en que su ciudad, Jerusalén, estaba montada sobre una colina, ¿sí? El monte de Sión famoso. Y entonces decían: ni siquiera los ciegos y los cojos podrían defender esta ciudad, y vos no podrías entrar nunca. Por supuesto, David la atacó y la tomó sin ningún problema. Y entonces instaló la capital de su reino a partir de entonces en Jerusalén. No sé si ven ahí, un poquito más arriba, en el segundo óvalo, está ubicada la ciudad de Jerusalén, que tenía una posición más estratégica para gobernar todas las tribus de Israel, ¿sí? David es afirmado entonces en su trono, toma la ciudad de Jerusalén como capital del reino,
construye su palacio, pero tiene en su corazón el deseo de traer el arca del pacto a la capital del reino. Era propio que el símbolo de la presencia divina del arca estuviera en la capital del reino. ¿Recuerdan el arca? Tenemos algunas imágenes que representaba ¿qué cosa? La presencia de Dios, ¿sí? Entre los dos querubines, entre los dos ángeles de la tapa, estaba la Shekinah, ¿sí? Que era el espacio donde Dios muchas veces se manifestaba. Pero esta arca era sagrada. ¿En qué parte del templo estaba? Del santuario. En el lugar santísimo. Y solamente los sumos sacerdotes tenían acceso a ese lugar una vez al año y podían verla. Nadie más podía verla, el pueblo en general no la veía, ¿sí? ¿Dónde estaba el arca? ¿Por qué era que David tenía que traerla? ¿De dónde tenía que traerla? Bueno, vamos a hacer ahora un breve repaso de las ubicaciones que el arca, con ese simbolito, vamos a mostrar en el mapa a dónde había estado. Fíjense, en un primer lugar, ahí chiquito abajo, ¿dónde fue construida el arca? En el desierto, exactamente. Dios le da las instrucciones a Moisés y le dice precisamente cómo tiene que ser todo el mobiliario del santuario, incluyendo el arca del pacto. Entonces, el arca es construida en el desierto y es trasladada junto con el pueblo de Israel durante esos 40 años que dan vuelta. Y cuando llegan a la tierra prometida, va a estar en diferentes ciudades. Ellos van conquistando y entonces vemos un poquito más de cerca. Ese primer lugar no se llega a leer, es la ciudad de Gilgal. Después de Gilgal pasó a Betel, y son todas ciudades que nos suenan, ¿no?, de las historias bíblicas. Y después de Betel pasó a Silo. Luego de eso, en una ocasión, recuerdan, los hijos de Elí, del sumo sacerdote Elí, que crió a Samuel, deciden llevar el arca a una de las batallas con los filisteos y como no era voluntad de Dios que hicieran eso, obviamente perdieron y por eso encontramos ahora al arca en el número 5, que está muy chiquito, ya voy a aprender la próxima, a la izquierda, que es en la zona de los filisteos. Pero los filisteos, al tener el arca, empezaron a recibir desgracias. Y entonces entendieron que no debían poseer este símbolo de la presencia de Jehová con ellos y decidieron devolvérselos. Solamente 7 meses estuvo el arca con ellos. ¿Qué hicieron? ¿Recuerdan? Pusieron el arca sobre una carreta y con los bueyes la dejaron que volviera a Israel. Y entonces es que el arca llega hasta, después de pasar brevemente por otro lugar, a Kiriat Jeraim. Son todos nombres raros, ¿no?, de esa época. En esta ciudad estuvo en una tienda, en la casa de un israelita, por 20 años. 20 años hacía que el arca estaba ahí en Kiriat Jearim. Y ahora que David llegaba al trono, que el reino estaba unido, que había un poco de paz, él decide, no puede ser que yo esté acá en mi ciudad, en mi palacio, y que el arca esté perdida en el medio del pueblo. No, tengo que traerla. Y es en ese momento, entonces, que crea el Salmo 24. Les invito a buscar en la Biblia 2 de Samuel, capítulo 6. 2 de Samuel, capítulo 6, nos cuenta cómo fue este momento en el que David organiza la movida, el traslado del arca desde Kiriat Jearim hasta Jerusalén. Distaban 15 kilómetros nada más. Ahí está la última ubicación entonces, y vuelvo para atrás. Muy bien, 2 de Samuel, capítulo 6, el versículo 2. ¿Lo tenemos? Dice: se levantó David y partió de Baala de Judá. Baala de Judá es otro nombre para la misma ciudad de Kiriat Jearim,
para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. Versículos 3 al 5, continúa el relato. ¿Cuál es el espíritu que se creó alrededor de esto? Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Mientras se llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Había un clima emocionante, de alegría, de festejo, porque estaban trayendo a la capital de la nación el símbolo de la presencia de Jehová, el arca del pacto, donde Dios se manifestaba tantas veces. Y lo habían hecho con alegría. Había más de 30.000 personas, era todo un acontecimiento. El arca fue colocada sobre la carreta y empezaron a avanzar. ¿Qué pasó luego? Versículos 6 y 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, pues los bueyes tropezaban. Entonces el furor de Jehová se encendió contra Usa. Allí mismo lo hirió Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. De toda la alegría, algarabía, felicidad, clima de fiesta, de golpe se cortó todo eso por la muerte de Usa, que se había atrevido a tocar el arca de Dios para que no se cayera. ¿Cómo puede ser eso? Los ánimos cambiaron drásticamente. Fíjense cómo nos cuenta Elena de White en Patriarcas y Profetas cómo se vivió ese momento. Un temor repentino se apoderó de la regocijada multitud. David se asombró y alarmó, y en su corazón puso en tela de juicio la justicia de Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Se equivocó? Si Usa no estaba malintencionado. Él procuraba honrar el arca de Dios como símbolo de la presencia divina. ¿Por qué entonces se había mandado aquel terrible castigo? Para que cambiara la escena de alegría en una ocasión de dolor y luto. Creyendo que sería peligroso tener el arca cerca de sí, David resolvió dejarla donde estaba. Y entonces encontró un lugar en las cercanías, en la casa del geteo Obed-Edom. ¿Cómo puede ser? ¿Qué hicimos mal? No, yo no quiero tener nada que ver con el arca. Acaba de ocurrir esta desgracia, yo no quiero que vengan desgracias sobre mí, dijo David. No, la dejamos acá, no vamos a llegar hasta Jerusalén. Y entonces la ubicaron en la casa que estaba cerca de Obed-Edom. ¿Qué había ocurrido? Dios había sido muy claro y específico con las indicaciones de cómo tenía que ser construido el santuario, pero también acerca de cómo tenía que ser trasladado los diferentes elementos del santuario. Y él había dicho que cierto grupo de levitas iban a trasladar las cortinas, los palos, los diferentes elementos del santuario, y para eso se les tenía que dar carretas y bueyes. Sin embargo, para el traslado del arca había una familia, que eran los coatitas, que tenían que ser los que trasladaban el arca, pero a ellos no se los proveía de carretas. ¿Por qué? Porque el arca, como vimos recién en algunas de las figuras, tenían atravesada palos a los costados que cruzaban unos anillos. Nunca se sacaba de eso para que los sacerdotes pudieran cargar sobre sus hombros el arca. Nadie debía tocarla. Era especial, era diferente a todo el resto. Y en toda esa preparación que David había hecho para el traslado del arca, habían sido pasado por alto estas instrucciones tan claras de Dios. ¿Pero cómo?
los filisteos habían puesto el arca sobre una carreta para devolverla y a ellos no les pasó nada. Pero los filisteos no tenían estas indicaciones claras de Dios. Ellos eran hijos de Dios y tenían todos los requerimientos que Dios hacía. Entonces, por más que había buena voluntad, que había deseo sincero, se olvidaron de preguntarse qué es lo que pide Dios, qué es lo que dice Dios respecto de esto. Por eso, Dios vio conveniente no dejar pasar esto y marcar el error y que solamente pereciera un hombre y no que perecieran miles más adelante por seguir despreciando los preceptos divinos. David con esto reflexionó. Tenía miedo de que su pecado le acarreara algún castigo. Pero fíjense lo que dicen los versículos 8 al 10. David se entristeció por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo adentrar en mi casa el arca de Jehová? De modo que David no quiso llevar a su casa, a la ciudad de David, el arca de Jehová, sino que la hizo llevar a casa de Obed-edom el geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom el geteo, ¿cuánto? 3 meses. ¿Y qué pasó? Bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Cuando David se enteró de esto y habiendo tenido tiempo de reflexionar, volvió a sentir el deseo de traer el arca entonces a Jerusalén. Habiendo hecho un examen más profundo de su vida, de su conciencia, habiendo confesado su pecado, trató ahora de arreglar las cosas y hacerlas como Dios realmente quería. Fíjense entonces el versículo 12 al 15. Cuando se le avisó al rey David: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios, fue David y trasladó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Versículo 14. David, vestido con un éfod de lino, danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Así, con júbilo y sonidos de trompeta, David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová. Nuevamente se crea un ambiente de alegría, de fiesta, de regocijo, de adoración, de alabanza, porque el símbolo de la presencia de Dios iba a ser traído a Jerusalén. Pero esta vez los sacerdotes eran los que trasladaban el arca. Y David dice que se vistió de lino fino. ¿Qué quiere decir esto? No usó su vestimenta real. En esta ocasión, él era igual que cualquier otro del pueblo. No quería destacarse. ¿Por qué? Porque toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza tenía que ser dada exclusivamente a Dios. Dios tenía que ser el centro de esta ocasión. Y es entonces cuando se empiezan a acercar a la ciudad de Jerusalén. Y vamos a buscar en el Salmo 24, entonces, este cántico que David compuso para esta ocasión. Salmo 24, del 1 al 7. No, del 1 al 6 primero, ¿sí? Porque este salmo se divide en 2 partes. El versículo que leímos al principio es el 7, pero ahora vamos a leer los versículos primeros, ¿sí? Salmo 24, del 1 al 6. Estos versos se cantaron antes de llegar a la ciudad, ¿sí? Durante el trayecto, al salir de la casa de Obed-edom. Dice el versículo 1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación.
Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan su rostro, Dios de Jacob. Estos primeros versículos hablan de que Dios merece la alabanza porque Él es el creador, el dueño de todo. Y ante esa realidad, ¿quién se siente capaz de estar en su presencia? David dice, solo el limpio de manos, el puro de corazón. ¿Y quién puede decir que lo es? Nadie, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios es el que nos purifica, Dios es el que nos santifica en la medida que se lo permitamos. Por eso, la respuesta ante semejante poder, grandiosidad, belleza, magnificencia de Dios es la de adoración, reconociendo nuestra posición infinitamente inferior e infinitamente superior la de Dios a nosotros, ¿no? Que es un abismo de diferencia. Nunca podríamos reconciliar ese espacio. Sin embargo, el amor de Dios lo hace posible. Entonces, cuando ya se acercan a los muros de Jerusalén, empiezan a decir los versículos siguientes, que son los versículos del 7 al 10. Y a ver si me funciona para avanzar. Ahí está. Imaginemos entonces ese momento cuando se acercan a las murallas de Jerusalén, la ciudad de David. Quizás esta figura no es completa, son imaginaciones de algunos pintores, porque el arca no está cubierta. El arca, recuerdan, no la podía ver nadie, así que viajaba cubierta. Nos decía recién el versículo que David se había vestido de lino y ahí lo vemos adelante con su corona y un manto púrpura. Bueno, son imperfecciones, ¿no? Hay otras figuras, fíjense esta, sí lo muestran vestido de lino, pero no me muestran las murallas de Jerusalén. Tratemos de imaginar en nuestra mente ese momento. Habiendo pasado 20 años desde que el arca no estaba en el centro del país, que estaba perdida. Habiendo pasado tan solo hacía 3 meses un intento fallido de traslado del arca. Ahora nuevamente había emoción, había alegría, había festejo. Ahora estaban haciendo las cosas como Dios pedía. Y David compuso entonces estas palabras. Y les invito a que juntos podamos repetirlas de la siguiente manera. ¿Llegan a leerlos desde el fondo? ¿Sí? Bien, menos mal. Vamos a hacer que este lado del templo va a leer las frases que están remarcadas en amarillo, ¿sí? Yo voy a leer lo que no está remarcado y este lado del templo va a repetir leer la frase que está en azul. Después, en la siguiente diapositiva que continúa, hay una frase que está remarcada en púrpura. Esa la vamos a leer todos juntos. Y vamos a tener entonces en mente esta escena. El arca está llegando a Jerusalén. Hay un grupo grande de músicos junto con el rey del pueblo que llegan a la ciudad de Jerusalén. Sobre las murallas están aquellos que lo van a recibir. Y entonces se hace como un juego de pregunta y respuesta. Unos preguntan, otros responden para alabar juntos a Dios. ¿Se entendió? Yo les doy la indicación igual y lo leemos juntos, ¿sí? Vamos a describir este momento. Comenzamos aquí, a la 1, a las 2 y a las 3. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Un grupo de cantantes y músicos preguntó, ¿quién es este Rey de Gloria? Y de otro grupo partió la respuesta, Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Entonces, centenares de voces al unísono se unieron al coro triunfal. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Nuevamente se oyó la regocijada pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria?
Y como ruido de muchas aguas, se oyó la voz de la gran multitud en contestación arrobada: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Entonces, dice Elena de White, las puertas se abrieron de par en par. Entró la procesión y con temor reverente se depositó el arca en la tienda que había sido preparada de antemano para recibirla. Esta vez la misión había sido un éxito. Estaba lleno el pueblo de felicidad. ¿Qué pasó luego? David entrega al pueblo regalos, hacen ofrendas, hacen sacrificios. Es un ambiente de reconsagración. ¿Y saben qué? A causa de esto, el pueblo fue más consciente de lo sagrado de la presencia de Dios, de lo importantes que son sus requerimientos. David creó música para esta ocasión. Nosotros no la conocemos, no imaginamos por ahí cómo habrá sido, ¿sí? Pero hay un sentimiento que David está queriendo transmitir. ¿Se acuerdan que al principio les dije mi interrogante de cómo puede ser que le hable a una puerta? ¿Sí? A veces los sentimientos que podemos experimentar no alcanza con mencionarlos, sino que queremos compartirlo con otros. No alcanza con vivirlo, con experimentarlo, sino que necesitamos compartirlo. Piensen ustedes, cuando ustedes están felices, ¿acaso no quieren compartir con otro la buena noticia, la felicidad, las ganas de lo que quieren hacer o que les salió bien algo? Si yo lo comparto es como que lo vuelvo a disfrutar, comparto mi alegría, lo revivo. Lo mismo con la tristeza. Cuando estamos tristes, necesitamos compartirlo, porque parece que así se aliviana nuestra carga. Dios sabe todos nuestros sentimientos, pero también nos hizo seres sociales para que compartamos esos sentimientos, tanto felices como de los otros, para que nos ayuden a sobrellevar la carga. Por eso David crea estas palabras: alzado puertas vuestras cabezas, ustedes hasta los objetos inanimados, alaben a Dios, ríndanle loor. ¿Hemos llegado a sentir esa felicidad? Cuando cantamos a veces con algunos himnos, cuando leemos su palabra, a veces en algún culto, a veces en la soledad de nuestras meditaciones, quedamos arrobados y queremos compartir ese sentimiento. Bueno, David estaba alabando a Dios, pero ahora no directamente diciéndole algo a Dios, sino instando a los que lo rodeaban hasta las puertas para que alabaran a Dios. ¿Entendemos lo profundo del deseo de alabanza que había? ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte, el valiente, el poderoso en batalla. Nosotros no vivimos habitualmente en guerra como en esa época, pero Jehová había sido el capitán de los ejércitos de Israel por todas esas décadas que ellos habían tenido que luchar para conquistar la tierra de Canaán. Y Dios los protegía, Dios los bendecía mientras ellos hacían lo que Él les iba diciendo, mientras andaban en sus caminos. ¿Cómo no iban a cantar con alegría que Él era su capitán, su Jehová de los ejércitos? No solamente de ellos, sino del universo entero. Y fíjense, no sé si se dieron cuenta la diferencia. Ahí está remarcado en fucsia, dice el último versículo, el 10, cuando repite: ¿quién es Jehová? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. En el versículo anterior decía Jehová es el Rey de gloria, pero ahora en el último, al repetirlo, le agrega la palabrita de la gloria. Esto significa que es Jehová el único poseedor de toda la gloria que puede existir. Él es el único merecedor de la honra, la alabanza, toda alabanza, todo honor,
todo culto organizado, es solamente porque Él es el único digno, ¿sí? Me encanta la diferencia que hay en ese versículo último. Él es el Rey de la gloria, el único merecedor, el único poseedor de la gloria, ¿sí? Ojalá que nosotros también podamos experimentar esto, que podamos tener una visión de Dios que nos haga reaccionar y devolverle en alabanza, y no solo de palabra, de la boca para afuera, sino también desde nuestro corazón, desde lo profundo de nuestro corazón. ¿Saben qué? Estos cánticos que David compuso empezaron a formar parte del culto. Antes solamente parecía que podían cantar los sacerdotes. A partir de ahora hubo canto congregacional, hubo una idea más profunda de lo que era la presencia de Dios y el deseo y la necesidad de alabarlo y honrarlo. Y los pueblos vecinos supieron de esto también, y de esa manera se trajo gloria al nombre de Dios. ¿Saben que estos versículos que recitamos recién juntos, no solamente fueron cantados en este momento de la entrada del arca a Jerusalén? Fíjense, a ver si nos avanza. Ahí está. Bueno, tengo algunas imágenes, nada más, para que nuestra mente se disparen las ideas. Cuando Cristo resucitó, después del tercer día, después de su crucifixión, dice que, ¿se acuerdan lo que le dijo a María? No me toques, ¿sí? Porque todavía no he subido a mi Padre, ¿sí? Y 40 días después, cuando los discípulos se despidieron, ascendió a los cielos, Elena de White nos cuenta de que este momento también fueron dichas estas palabras con el verdadero Hijo de David, que era Jesús, y en la verdadera Jerusalén en el cielo. Dice, todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras ascendía, iba adelante, y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguía. La hueste celestial, con aclamaciones de alabanza y canto celestial, acompañaba al gozoso séquito. Nos preparamos otra vez. Al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda: alzad, puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Gozosamente los centinelas de guardia responden: ¿quién es este Rey de gloria? Dicen esto no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta de sublime loor. Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Vuelve a oírse otra vez: ¿quién es este Rey de gloria? Porque los ángeles no se cansan nunca de oír ensalzar su nombre. Y los ángeles de la escolta responden todos juntos: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par, y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. ¿Se imaginan lo que debe haber sido ese momento? Primero se vivió con David, pero cuando Cristo mismo regresa al cielo victorioso sobre la muerte, asegurando nuestra salvación, es recibido con honras y loas, porque los ángeles no se cansan de ensalzar su nombre. ¿Les gustaría escuchar este canto con música? No sabemos cómo habrá sido la música, pero hay alguien
que le puso música. Vamos a escuchar la melodía y les voy a pedir que piensen, si no la escucharon alguna vez, a ver si reconocen de qué obra se trata. He is the King of Glory. Está en inglés. Who is the King of Glory? ¿La han escuchado? ¿Alguien la reconoce? ¿No se animan? La dejamos suavecita de fondo. ¿No? ¿Alguien se anima? A ver. Muy bien, Michelle. Es parte de la obra del Mesías de Händel, ¿sí? El famoso Aleluya es una de las partes del Mesías de Händel que todos conocemos. Esta es otra parte de esta obra tan grande que dura más de una hora. Y muchas de las partes están basadas en diferentes versículos literales de la Biblia. ¿Sí? Podemos bajar un poquito el volumen. Händel toma estos versículos del Salmo 24, que hemos leído y cantado juntos 2 veces, y los aplica también al momento de la ascensión de Cristo a los cielos. Este es algo que a él se le ocurrió. No sabemos cuál es la melodía que David le puso, pero cuando vayamos al cielo vamos a poder descubrir no solamente esta melodía, sino tantas otras y crear nuevas para alabar a Dios desde lo profundo de nuestro corazón. Que esa sea nuestra experiencia. Buscar tener una visión de Dios, de su santidad, de su amor, de su perfección, de su perdón, de su misericordia, de su grandiosidad y de tantas otras cosas que quizás no podemos describir con palabras, solamente podemos experimentar. Busquemos eso, verlo, no solo para nosotros, sino que de esa manera también otros se sientan inspirados a mirar por sí mismos a Dios y darse cuenta que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que nos ama, que ha prometido venir a buscarnos y que por todo eso y por mucho más que escapa a nuestra comprensión, merece nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra entrega. No lo alabemos solamente con los cantos, no lo alabemos solamente de palabra, sino que con nuestra vida toda, los que hacemos, lo que decimos, cómo nos manejamos, nos comportamos, cómo tratamos a otros, en todo estamos honrando o no a nuestro Dios. Que esta sea nuestra experiencia hoy y hasta que Él venga.